Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer un análisis astrológico que en realidad no hice nunca anteriormente, pero creo que vale la pena hacerlo, que es el análisis de la revolución solar de la carta de la asunción de un presidente, en este caso de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre del 2023. ¿Qué es esta técnica? Cuando tenemos una determinada carta, en este caso la carta de asunción, generalmente son cartas natales de personas o de instituciones o lo que sea, pero acá tenemos una carta horaria que es la carta de la asunción de Javier Milei, de un evento. Y podemos progresar esa carta, es decir, en este caso ver la revolución solar, que es cuando el Sol llega por primera vez al punto en el cual estaba en la carta de la asunción de Javier Milei, ¿no? Y eso nos va a dar un poco la clave de cómo va a ser el segundo año de Javier Milei. Por supuesto hay otras cartas que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta la técnica de las profecciones anuales de la Argentina, hay que tener en cuenta la carta argentina, los tránsitos de la carta argentina, la revolución solar de la carta argentina, todo ese tipo de cartas son relevantes, ¿no? Y quizás hasta sean más relevantes que esta, pero me pareció que mirar esta carta podía darnos indicaciones interesantes acerca de lo que vendría en un segundo año de Javier Milei. Bueno, acá tenemos la carta de la asunción de Javier Milei, que es la carta que está dentro en azul, con la revolución solar, que la revolución solar se va a dar el 9 de diciembre de 2024 a las 17:41, no siempre coincide con el día en el cual se levantó la carta. Si la carta se levantó, la carta original es del 10 de diciembre de 2023 a las 11:56, que esa fue la hora en la cual Javier Milei juró como presidente. Y esta carta nos da generalmente los tránsitos que está viviendo, generalmente no, nos da además los tránsitos que está viviendo la carta principal, ¿no? En este caso pasó nada más que un año, así que no hay mucho cambio en los tránsitos. Lo que podemos ver es un cambio de signo de Plutón, obviamente, porque Plutón estaba en los 28 grados de Capricornio, al final de Capricornio ya está definitivamente en Acuario, en los 0 grados de Acuario. Ahora, lo que puedo ver de interesante es que si se fijan en el ascendente de la carta original, que está en Pisces en los 8 grados, está en conjunción ahí Saturno en los 13 grados, ¿no? Que es donde está estos días, ¿no? Por mitad de Pisces. Entonces tenemos una revolución solar con una conjunción de Saturno sobre el ascendente. Entonces esto marca que va a haber una fuerte energía saturnina, ¿no? Al haber una energía saturnina fuerte, esto puede significar varias cosas. Una de las cosas que puede significar un poco es el ajuste, toda la cuestión del ajuste que llevó a cabo el gobierno, que eso aparentemente va a seguir, ¿no? Saturno, además del ajuste económico y ese tipo de cosas, tiene que ver con la cosa de ajustarse el cinturón y eso. Tiene que ver también con, límites, poner límites, ¿no? Puede ser que esto afecte también un poco al gobierno o a la imagen del gobierno, ¿no? Es decir, un gobierno que está como un poco limitado en sus acciones. Esto es una de las posibilidades, ¿no? Saturno también puede tener que ver con las fuerzas de seguridad en el sentido del orden, es decir, las fuerzas de seguridad son más Marte, ¿no? Es decir, la policía y eso, pero Saturno tiene que ver con el imponer el orden, imponer una estructura. Entonces puede ser que haya una cierta, digamos, voluntad un poco medio, de imponer un poco el orden por la fuerza que tiene el gobierno, que esto tiene que ver más que nada con las manifestaciones de protesta seguramente, o también con el narco, con todo ese tipo de cosas, ¿no? También Saturno son las ideas conservadoras. Digamos, gobierno de alguna manera se nos vendió como que era el gobierno de la libertad, pero no es tan libertario, es más un gobierno conservador con algunas ideas liberales en lo económico, como suelen ser los gobiernos conservadores en Argentina, ¿no? Pero no es precisamente un gobierno que viene con ideas nuevas y revolucionarias, ¿no? Lo que se puede ver es que estamos, experimentando un poco yo lo hablé en otros videos de esta conjunción entre Plutón y Venus, que a su vez están Plutón y Venus opuestos a Marte. Entonces esta oposición de Marte cae, Marte está prácticamente en la cúspide de la casa 6 de
de la asunción de Milei, ¿no? Entonces esto puede traer como, bueno, una cuestión de Marte en la casa 6 en la astrología mundana podría ser conflictividad con los empleados del Estado, conflictividad o una, digamos, el gobierno tiene esta idea de achicar los empleos públicos, ¿no? Entonces puede ser esta especie de conflictividad, no conflictividad, sino de esta actitud muy proactiva del gobierno de ir por los empleos públicos, ¿no? Y para achicar el Estado. También la casa 6 son los... está al final de la casa 5, ¿no? Pero se tomaría como que está en casa 6. Eh, También la casa 6 son los sindicatos. Esto puede hablar de sindicatos que de alguna manera se pongan combativos con el gobierno, por lo menos desde un punto de vista de declaraciones, ese tipo de cosas. Hay que ver que ese Marte está tocado por Plutón, entonces esto puede ser que los sindicatos toquen, o algunos sindicatos o sindicalistas tomen un poco esta cosa de decir, bueno, o peleamos contra el gobierno o desaparecemos, ¿no? Porque Plutón siempre tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Es decir, o hagamos un plan de lucha ya, o si no, este gobierno nos pasa por encima. Eso puede ser, ¿no? Que de alguna manera aumente un poco la conflictividad en cuanto a lo laboral y ese tipo de cosas. Después otro planeta angular que tenemos es Mercurio, que está en conjunción al medio cielo de la Asunción Presidencial. El medio cielo de la Asunción Presidencial está en Sagitario y tenemos un Mercurio en los 9 grados de Sagitario. También haciendo un poco conjunción al Marte de la Asunción, ¿no? Entonces esto marca un poco, a mi juicio, Mercurio tiene que ver con la comunicación, ¿no? Es decir, cómo el gobierno va de alguna manera a ponerse un poco en propagandista de sus propias obras y intentando de alguna manera dominar la discusión pública y ir un poco por... digamos, un poco por las... También Mercurio tiene mucho que ver en estos tiempos modernos con las redes sociales, ¿no? Como las redes sociales, digamos, el gobierno probablemente arme una especie de discurso para imponer un poco su visión en las redes sociales, ese tipo de cosas, ¿no? Recordemos que este Mercurio está en Sagitario, entonces yo siempre lo digo, todo este tiempo lo estuve diciendo, Mercurio en Sagitario es un Mercurio que de alguna manera es propagandista de una verdad, ¿no? Más que ser un Mercurio curioso que busca cosas nuevas, es como que se entretiene o se ocupa de transmitir verdades que ya están de alguna manera descubiertas o alcanzadas, ¿no? Entonces, pero yo lo veo al gobierno activo con esto, ¿no? También Mercurio son los medios, ¿no? Tradicionales, entonces tiene que ver un poco con probablemente, digamos, el gobierno está teniendo una pelea con los medios. Fíjense que ese Mercurio está en conjunción a Marte, ¿no? Al Marte de la Asunción, ¿no? Entonces puede que haya este tipo de conflictos entre el gobierno, los medios, pero al mismo tiempo un gobierno muy mediático, ¿no? Porque está en medio cielo ese Mercurio, un gobierno que va a querer de alguna manera, bueno, como ya dije, ¿no? Tomar la iniciativa en cuanto a la comunicación y a ganar la batalla de la discusión pública, ese tipo de cosas, ¿no? La luna de esta revolución solar la veo mejor que en la luna de Asunción. El año pasado teníamos una luna en Escorpio, este año tenemos una luna en Aries, que digamos en Escorpio la luna está en detrimento, ¿no? Está en exilio, está en caída, y acá tenemos una luna, bueno, que por lo menos está peregrina, ¿no? Además la luna está en conjunción al nodo norte, ¿no? Norte de alguna manera es evolutivo, entonces esto marca como que yo creo que para la gente en general, o para una mayoría de la gente, por decir así, vamos a tener un año que va a ser un poquito mejor que el año anterior. Si bien la carta de la Asunción de Milei rige para los 4 años en los cuales va a estar el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, miremos ahora la revolución solar propiamente dicha. Bueno, acá tenemos, el ascendente es Tauro. El que un ascendente sea Tauro nos habla de la economía, de las finanzas, un poco que lo que vamos a estar discutiendo, y la base de todo el gobierno, la base de todo este segundo año de gobierno va a tener que ver con la economía y las finanzas. Está Urano clavado en el ascendente, esto nos habla de las reformas que está haciendo Milei y de las reformas de corte liberal, ¿no? Porque Urano está ligado a la cosa liberal.
Entonces yo creo que este va a ser un poco el año que se va a discutir todo esto, digamos, en cuanto a la economía, ¿no? Y se va a hablar todo el tiempo de economía y el argumento del gobierno, recordemos que es un año de elecciones, ¿no? El argumento del gobierno va a decir, votennos porque nosotros estamos trayendo logros económicos, bajando la inflación, lo que sea, ¿no? Fijémonos que una de las cosas que se puede observar en esta carta es que hay una T cuadrada, pero también tenemos un gran trígono, ¿no? Que se da entre Marte, Mercurio y la Luna en Aries, ¿no? Es decir, Marte en Leo, un gran trígono que se da en fuego, ¿no? Marte en Leo, ese Mercurio en Sagitario y la Luna en Aries, ¿no? Eso trae buena suerte, ¿no? Ese es como un aspecto fácil, quizás es el mejor de los aspectos que uno puede tener en una carta natal. Entonces esto es, yo creo que marca que va a ser un buen año para el gobierno de Milei en general, ¿no? Probablemente gane las elecciones o le vaya bien en las elecciones. Cuando digo gane las elecciones no creo que las gane por paliza, creo que las elecciones van a estar, recuerden que estamos en tiempos acuarianos, que son tiempos atomizados, ¿no? Entonces no creo que el gobierno arrase en las urnas, se lleve el 60%, ni mucho menos. Lo que creo que bueno, que sí, que el gobierno va a tener quizás una mayoría en muchos distritos y que no va a haber un polo opositor o un partido opositor que le haga un poco sombra al gobierno en las elecciones. Esto es un poco lo que vería, de acuerdo un poco a la primera visión de la carta, ¿no? La economía, yo veo, si tenemos que mirar la casa 2, bueno, la cúspide de la casa 2 está en Géminis y tenemos al regente de Géminis en exilio en Sagitario. Entonces eso no nos muestra mucho. Es decir, la economía va a tener problemas para arrancar, pero al mismo tiempo tenemos a Júpiter que está en la cúspide de la casa 2, entonces eso, Júpiter en la cúspide de la casa 2 siempre da de alguna manera, bueno, un poco más de abundancia, un poco más de buena suerte. Puede ser que el gobierno, cuando sean las elecciones, ponga, digamos, algún tipo de mecanismo a disposición de la gente para que la gente, no diría un plan platita, porque el plan platita tiene que ver con emitir dinero sin respaldo. No creo que este gobierno haga eso, pero bueno, que haga algo como una sensación, algo va a ocurrir que va a hacer que la sensación va a ser que la economía no está del todo bien porque el regente está en caída o en exilio, pero bueno, Júpiter está ahí, entonces va a dar la idea de que un poco mejor que el año pasado vamos a estar, ¿no? Probablemente la inflación sea mucho menor al año pasado. También tenemos una T cuadrada, digamos, y la T cuadrada se da entre, bueno, la conjunción del Sol y Mercurio en oposición a Júpiter, ambos en cuadratura con Saturno que va a estar en la casa 10, ¿no? Y esto nos muestra un poco bueno, que cuando hay una T cuadrada con Saturno como planeta focal nos da mucha energía de Saturno, ¿no? Digamos, porque toda la energía termina un poco en el planeta focal, termina circulando y terminando el planeta focal. Y acá tenemos al Saturno en la casa 10 en Piscis, ¿no? Entonces esto nos marca la casa 10 es la casa del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que va a estar, digamos, que va a estar muy saturnino, ¿no? Que yo creo que va a estar muy conservador, muy... Eh, también muy duro digamos, con respecto a cómo, digamos, con mucha responsabilidad y mucho con... Saturno tiene que ver con la dureza, ¿no? Con alguien que de alguna manera no cambia de opinión en nada y como que se planta y dice vamos por este lado y vamos por este lado, ¿no? Lo cual no sé si es malo después de tener 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que fue un presidente que estuvo casi ausente, ¿no? Saturno en la casa 10 también nos puede mostrar un gobierno, como ya dije, con tendencias conservadoras, con ideas algo anticuadas, ¿no? También un gobierno que quiere un poco imponer el orden o un cierto tipo de orden, ¿no? Digamos, a toda la sociedad, ¿no? Vamos a aplicar la técnica de la secta a esta carta. Saben que la secta divide las cartas entre nocturnas y diurnas. Esta es una carta diurna porque el Sol está al final de la casa 7 sobre la casa 8. Y bueno, entonces el planeta maléfico, el planeta benéfico es Júpiter, que lo tenemos
la cúspide de la casa 12. Eso marca que creo que va a haber una mejora en la economía, ¿no? O una cierta percepción en la economía, por lo menos con respecto al año anterior. Pero bueno, el planeta maléfico es Marte y lo tenemos en Leo, en la casa 3, ¿no? Entonces yo creo que acá el problema que va a haber este año va a tener que ver un poco con lo que hablábamos, con esta discusión entre los medios y Milei, crítica de los medios a Milei, Milei con críticas a los medios, y como una especie de, como dije antes, de compulsión del gobierno por intentar controlar la opinión pública, por intentar, digamos, acallar a los que lo critican o desacreditar a los que lo critican, ¿no? Y por intentar esta cosa que tiene sobre todo Santiago Caputo, que es quizás hasta el presidente en las sombras, por controlar un poco toda bueno, la cuestión de las redes sociales, ¿no? De que haya todo un discurso uniforme, ¿no? Lo cual es extraño porque se supone que el gobierno es un gobierno libertario, es decir, ¿qué clase de libertario quiere imponer un discurso uniforme en los demás? Se supone que el libertario está a favor de la libertad de expresión y deja que cada uno diga lo que piense, ¿no? Si miramos al Sol, el Sol está en la cúspide de la casa 8. Esto nos puede marcar un poco un presidente con ciertos secretos, ¿no? Que tiene que ver, es decir, la casa 8 siempre está un poco oculta, ¿no? Un poder ejecutivo que no es de todo lo transparente que sería, que tiene, digamos, la casa 8 en astrología mundana tiene que ver con los servicios de inteligencia. También tiene que ver con el dinero ajeno, recursos ajenos, puede ser digamos, gestiones ante el FMI para que nos den plata, este tipo de cosas, ¿no? Para levantar el cepo. Ahora, el Sol está en conjunción a Mercurio. Esto también nos habla de esta vocación que ya lo estoy viendo en varias partes de la carta, de que sea toda... de que haya, bueno, de que el gobierno ganara un poco esta guerra comunicacional o esta batalla comunicacional, ¿no? Y del gobierno muy haciéndose propagandista de una verdad, ¿no? Como ya dije varias veces, es año de elecciones, así que algo de esto va a haber. Y bueno, lo que tenemos que ver es que el Sol está tocando Júpiter, ¿no? En oposición casi partida no, pues está a 5 grados, a 3 grados. Pero hay una oposición fuerte entre el Sol y Júpiter, ¿no? Cuando el Sol está tocado por Júpiter, por más que sea un aspecto como la oposición, esto nos da un apoyo de alguna manera del Júpiter al Sol, así que yo creo que, como dije, que este va a ser un año relativamente bueno para el gobierno, que digamos, va a tener como expansión, va a tener logros, ¿no? Como dije, probablemente le vaya bien en las elecciones, o quizás no tan bien como ellos creen, pero mal no les va a ir. Y un detalle interesante que encuentro en esta revolución solar es el eje de los nodos, ¿no? Porque el eje de los nodos cae el nodo norte en la casa 11, el nodo sur en la casa 5, ¿no? Entonces, cuando tenemos un nodo sur en la casa 5, de alguna manera nos dice que la autoexpresión individual de alguna manera es involutiva y que tenemos que ir un poco hacia lo colectivo, hacia la cosa colectiva, hacia la cosa del acuerdo con los otros, ¿no? De la cosa de ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? La casa 11 también es el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos está diciendo es que si vamos justamente si el gobierno de alguna manera se quiere cortar solo e imponer un poco esa visión única de las cosas, no le va a ir bien, y le va a ir bien cuando se ponga negociador y se sienta en el Congreso a hacer política, a decir, bueno, vos votame esta ley, yo te doy tal cosa, un poco como se hace la política, ¿no? No, te doy tal cosa, me refiero a negociaciones políticas, no a coimear a los legisladores desde ya, ¿no? Quirón está en la casa 11, así que esto quizás marque que haya alguna cuestión que el Congreso deje pendiente, ¿no? Que es algo que suele pasar en los años electorales. Cuando hay años electorales, un poco los legisladores y los partidos están pensando un poco en las elecciones y quizás no votan cosas que por razones electorales o por especulaciones electorales, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo. Para hacer, digamos, un resumen de la lectura, me parece que este va a ser un año más o menos bueno para el gobierno. El gobierno va a estar muy identificado con esta cuestión de Saturno. Yo no sé si tiene que ver con ajustes, si no tiene que ver con el orden en las calles, si tiene que ver con las ideas conservadoras de Milei y todos sus amigos conservadores en el mundo, como Bolsonaro, Trump, Meloni, todo este polo tan conservador, ¿no? Pero bueno, va a haber mucho de eso, de una energía fuerte de Saturno, y lo que veo que va a haber es
como que al gobierno no le va a ir mal en el año, va a ser un año de expansión, la economía no va a estar del todo bien, no va a terminar de arrancar, pero va a estar mejor que el año pasado. Y bueno, veo mucha discusión con los medios, con las redes sociales, con la cosa de querer imponer un poco un discurso, ¿no? Digamos, como que el gobierno va a estar muy pendiente de hacer propagandista de sus propios logros, de su propia ideología, ¿no? De sus propias verdades, y que va a estar un poco dedicada, va a haber mucha cuestión de esta, digamos, discusión pública, ¿no? Que el gobierno va a querer ganar. Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá la lectura. No quiero hacer un video súper largo y creo que ya vimos demasiado. Hay que ver otras cartas, hay que ver la carta de la Revolución Solar Argentina, hay que ver la carta de la Revolución Solar de Milei y las cartas de las elecciones, cuando se den los días de las elecciones, a ver qué se puede dar, ¿no? De los principales líderes de la oposición para tener un panorama completo de las cosas. Pero me pareció que era interesante hacer una lectura de la revolución solar de la Carta de la Asunción del gobierno, ¿no? Porque en definitiva es esto lo que nos va a dar el segundo año de gobierno. Así que bueno, amigos, les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta. Y bueno, les recomiendo que si no lo hicieron todavía se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, toquen la campanita y todas esas cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.